Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruo insecto. Estaba echado de espaldas sobre su duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas, en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? ¿No estaba soñando? Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Sansa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. Bueno, es uno de los párrafos de la novela La Metamorfosis, cuyo autor seguramente ya ustedes lo están imaginando, seguramente ustedes se le vino a la mente cuando escucharon cada una de las palabras que acabo de mencionar. Estamos hablando del escritor checo nacionalizado alemán llamado Franz Kafka. El día de hoy, nuestro programa de Zona Literaria se enorgullece y a la vez se honra en hablar y conversar y dialogar sobre este magno escritor de la literatura universal. Y para ello, el día de hoy, tengo el agrado, el gusto de tener acá en mi programa a una promesa de la docencia en el plano literario y también una promesa en el plano de la oratoria. Vamos a dar la bienvenida el día de hoy a un colega desde la ciudad de Barranca, el maestro Darwin Támara. Le doy la bienvenida, maestro, a Zona Literaria. Y el día de hoy, un escritor muy importante, un escritor sumamente ligado al tema de la angustia, ligado al tema, se podría decir, de la deshumanización contemporánea del hombre, ¿no? Y bueno, empecemos este conversatorio haciéndole la siguiente interrogante, ¿no? ¿Qué tanto la producción literaria de Franz Kafka ha aportado en su formación como docente de literatura, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de este magno escritor? Bien, primero saludar a todos los oyentes, los amantes de la literatura y sobre todo aquellos que siguen perseverando en este mundo literario. A la pregunta del maestro, las aportaciones de las obras literarias de Franz Kafka netamente nos da a conocer la valoración de la estabilidad que se debe tener en este mundo contemporáneo inmiscuido en un sistema capitalista, ¿no? Visualizamos, por ejemplo, en una de las obras más imprescindibles que todo ser humano aquí en nuestras naciones y las diferentes naciones latinoamericanas, europeas deberían de leer. La deshumanización del hombre contemporáneo, la angustia del hombre, o de pronto la transmutación, ¿no? La transmutación inmiscuida en la soledad, como lo manifestaba Kierkegaard, uno de los escritores de repente, o por decirlo así, admiraba en demasía a Franz Kafka, ¿no? Aporta sobre todo en el sentido de que nosotros como lectores y como docentes debemos de inculcar en las personas a no ser rutinarios, ¿no? A cambiar de esquema y de perspectiva para no entrometernos en el absurdo existencial, pues que se manifestaba netamente en su obra La Metamorfosis, ¿no? O de pronto también en las diferentes obras como lo es El Proceso, donde se habla sobre la justicia invisible, que lo vemos pues constantemente en la actualidad. Claro, y hay que mencionar que Franz Kafka, una corta vida,
¿Es así? Sí. Una corta vida plagado de una soledad absoluta, ¿no? Pero esa soledad ligado a una felicidad literaria, podemos decir eso, ¿no? Una soledad ligada a una felicidad literaria, un hombre, lógicamente, no tan correlacionado con su medio social, pero sí un hombre muy ligado a la literatura. Creo que utilizó su soledad para poder inspirarse y poder crear estas obras que se van a dar a conocer después de su muerte, ¿no? Y básicamente que vale la pena mencionar que Franz Kafka nace en Praga en el año de 1883 y muere, ¿no?, en el año de 1924, una corta vida, ¿no? ¿Qué opinión tienes en torno a Kafka en su corta existencia, ¿no? Sí, usted lo menciona, maestro, vivió una corta vida, exactamente los 40 años para los 41, faltando un mes nada más para que se cumplan los 41 años de edad, ¿no? El 3 de julio de 1924, lamentablemente fenece a causa de esta enfermedad que ataca a muchas personas, incluso en la actualidad, lo que es la tuberculosis, ¿no? Un personaje que esta corta vida lo utiliza para poder manifestar el sentido existencial, esencial de sus victorias después de transgresiones sucesivas a causa, pues, digámoslo de esta manera, del control del autoritarismo de un padre que de todas maneras influyó en toda su existencia, en toda su vida de Kafka. Pues un padre que le obligó prácticamente a ejercer el camino de las leyes en la Universidad de San Petersburgo, un personaje que desde infante, desde pequeño, lo trataba de una manera inusual, ¿no? De una manera que digamos despectiva, adulterada, de una manera pues que de pronto Kafka incluso se lo menciona, Kafka se lo dice encaradamente en su obra Cartas a su padre, pues publicada en el año 1919, ¿no? Donde manifiesta ahí Kafka, netamente, que se sentía inferior y rechazado ante la superioridad, ante la capacidad de saberlo todo, conocerlo todo y dominar todo, vale la redundancia, el individualismo que tenía su padre. Aquel personaje que Kafka no podía corregirlo, aquel personaje, Germán Kafka, a la cual no se le podía contradecir ni refutar en sus ideas, le decían una cosa y para él era esa cosa. Si se equivocaba en algo, prácticamente era un personaje que representaba, pues ya como ya lo mencioné, el autoritarismo. De todas maneras, eso va a influir en la vida de Kafka, pero que él lo va a transformar. Así como en su obra La Metamorfosis, él lo va a transformar a una experiencia vivencial literaria, donde nos va a conocer a nosotros, ¿no?, de manera expresionista, ¿no es así, no? Porque él pertenece a esa tendencia, digamos, un mundo literario interiorizado, un mundo literario donde no se manifieste solo lo impresionante, ¿no? Netamente va a haber una contraposición ahí entre expresionismo e impresionismo, ¿no? Y toda la vida que de todas maneras vamos a seguir tratando ahora en estos momentos, ¿no? Que Kafka de todas maneras lo toma para el bienestar, digámoslo así de esta manera, de su vida literaria, de la existencia literaria, del mundo literario. Exacto, ¿no? Lo que tú mencionas son palabras de la cual están muy enmarcadas en la carne de Kafka, ¿no? Y que están muy enmarcadas en el alma del autor. Justamente has mencionado, ¿no?, que lamentablemente Franz padeció de la tuberculosis, creo que prácticamente siempre, ¿no? Una enfermedad que muchos críticos literarios lo han mencionado, una enfermedad que en su tiempo era considerada como la enfermedad de los genios, la enfermedad de los literatos, la enfermedad de los grandes mentes, ¿no? Porque muchos de los escritores y poetas del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no?, básicamente fenecían a causa de la tuberculosis, ¿no? Y básicamente también has mencionado una figura importante, que es el padre, ¿no? El padre es prácticamente la representación del autoritarismo.
¿no? Pero que poco a poco va calando en el alma de Kafka, que prácticamente ese meollo, esa situación del autoritarismo, esa situación de que el padre se presenta ante un niño y ejerce esa figura de superioridad, vamos a llamarlo así, ¿ya? Hace que el escritor Kafka se sienta inferior. Y eso lo acarree, ¿no? Prácticamente casi toda su vida, por no decir toda su vida. Y me atrevo a decir que es un trastorno, ¿no? Sí. Que Kafka lo llevó a su escrito, lo llevó a sus obras, ¿no? Y básicamente, como tú has mencionado, en Carta al Padre, ¿no? Donde refleja toda esta situación. También hay que mencionar ahora, ¿no? Y vale la pena ya introducirnos netamente a la obra, ¿no? La metamorfosis. En primer lugar, la metamorfosis, o la palabra metamorfosis, significa cambio, transformación, mutación, ¿no es así? Gregorio. Para mí, Gregorio es la reencarnación, vamos a llamarlo así, viva de Franz Kafka. O no sé cuál de mi percepción cuando empecé a leer la metamorfosis, ¿no? Prácticamente dije, no, este es Kafka. O sea, es Kafka de la cual está inmiscuido, está presente en la enredadera de su prosa. O sea, Gregorio es prácticamente, para mí es Kafka. Y lógicamente, llevado a una cuestión literaria, ¿no? Una cuestión netamente artística, ¿no? Va reflejando toda la situación de los inicios del siglo XX, ¿no? Y sobre todo la convivencia cotidiana. ¿No es así? La convivencia cotidiana. Dime, personalmente Gregorio para mí es un héroe. Para mí es un héroe. Para mí es un héroe porque básicamente trabajaba por sacar a su familia adelante, en primer lugar, ¿no? El hombre tenía un trabajo exhaustivo, incluso en la misma novela lo menciona, ¿no? Su trabajo era muy pesado, pero aún así él se daba ánimos para salir adelante porque su familia dependía de él. ¿De acuerdo o no? Pero entonces Franz Kafka nos presenta la ruptura de esta historia, haciendo que Gregorio, de repente, una mañana, como le he mencionado, aparezca transformado en un monstruo insecto. Hay que recordar a los jóvenes, ¿no? Que no es una cucaracha, no es un bicho, ¿no? No es una garrapata, vamos a llamarlo así. Textualmente es un monstruo insecto. Sí. Y es una frase metafórica porque da a muchas interpretaciones de que lo que es Gregorio, ¿no? Y las conjeturas y las interpretaciones lo saca el mismo lector, ¿no? El mismo lector. Pero Gregorio se convierte en un monstruo insecto, la familia Sansa, ¿no? Testigo de aquella situación, ¿no? Para mí, lo vuelvo a repetir, y coincido con muchos críticos, ¿no? Para mí, Gregorio es un héroe de la familia Sansa, y para mí es un héroe de la convivencia cotidiana de las familias de inicios y mediados del siglo XX. Quiero escuchar tu opinión en torno a Gregorio Samsa. Sí, maestro, usted lo menciona, Gregorio Samsa es la representación de la alienación, de la transformación, de una transmutación totalitaria, ¿no? Bien es cierto, cuando Gregorio Samsa, después de un sueño intranquilo, se mostró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Ahí nada más encontramos el contexto, o mejor dicho, la representación de lo que se va a desarrollar pues, en la obra literaria. Gregorio Samsa, que lo mencionaste, se podría decir en palabras ya mencionadas que es un héroe, diría, agregándole automatizado, ¿no? Un héroe que de pronto trató de ayudar, de generar ingresos, y más que generar ingresos, pues de mantener, estabilizar a toda su familia. Mejor dicho, es un personaje que creía que los demás podrían ser dependientes de él, aunque nosotros visualizamos en la metamorfosis que de cierto modo
él quería acabar o quería salirse de esa cuestión problemática del trabajo diario, porque recordamos que él es un viajante incesante, es un agente de seguros y todas las mañanas tenía que levantarse a las 5 de la mañana para coger el primer tren. Señores, nosotros podemos visualizar pues en la primera representación de la lectura, ¿no? Gregorio Samsa convertido en un monstruoso insecto, un ser ancho con el caparazón y el vientre abombado y de pronto, digamos, las patitas a por montones sobrecogidas. Aquí hay una interpretación, maestro, si me dejas, para mí particularmente, el caparazón significa la desgraciada vida que llevaba y las cuales no se podía romper en esos momentos. Exacto. Y el vientre abombado significa la problemática, digamos, el desazón que sentía él por las deudas, ¿no?, de su padre. Recordamos que Gregorio Samsa, pues ya prácticamente tenía trabajando 5 años en como agente de seguros. Y le faltaban otros 5 a 6 años más para que terminase de pagar sus deudas. Y ahí damos a conocer pues que las patitas a por montones de este monstruoso insecto representado por Gregorio Samsa significaba la inestabilidad vivencial, existencial de Gregorio Samsa, y me atrevo a decirlo, ¿no?, como ya lo mencionó usted, autobiográfica de lo que es pues Franz Kafka, ¿no? Ahí tenemos el contexto ya, digamos, de que Franz Kafka trató de enseñarnos a nosotros, de no inmiscuirnos en esta rutina que de cierto modo iba a acabar pues transgrediéndonos y hasta incluso llegando hasta la misma muerte. Claro, y hay que recordar también lo que acaba de mencionar, ¿no? Gregorio sorprendido. Él pensaba que estaba en una pesadilla. Incluso él menciona, ¿no?, capaz me vuelvo a dormir, sí, me vuelvo a despertar y capaz nuevamente vuelvo a mi normalidad. Pero lamentablemente no pasó eso, ¿no? Y ahora tenía que acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Así, incluso sufrió demasiado, incluso para ponerse de pie, nada más, ¿no? Sí. Y para más o menos darle un tipo de suspenso a la narrativa, el genio de Franz Kafka hace aparecer al jefe. ¿Es así? Llega el jefe a buscar a Gregorio a la casa, encuentra a la madre, encuentra a la hermana y encuentra al padre, ¿no? Y el jefe básicamente llega porque Gregorio era tan cumplido, tan puntual en su trabajo, sí, que le sorprendió que no llegara prácticamente, ¿no? Llegó el jefe y todititos las 3 personajes, que la madre, el padre y la hermana, automáticamente lo trataron como un dios, porque había una razón por qué lo trataron como un dios, ¿no? Porque prácticamente la familia estaba endeudada con el jefe. Sí. Exacto, ¿sí o no? Entonces lo trataron como un dios, todo ello, pero Gregorio en su habitación estaba viviendo prácticamente una situación vamos a llamarlo así, muy difícil. Dime, ¿qué te pareció el episodio donde la madre, ¿no?, el padre y el jefe, valga la redundancia, observan cuando Gregorio, convertido en un monstruo insecto, abre la puerta muy minuciosamente, meticulosamente, y ve la escena, los 3? ¿Cómo fue la reacción de los 3? Pues el padre, la madre, el apoderado, el jefe que se encontraban ahí presentes, pues se quedaron absortos en ese momento, estupefactos de la situación. Ellos no entendían esencialmente o perfectamente qué es lo que estaba sucediendo con Gregorio Samsa, ¿no? Ciertamente estaban tocando la puerta anteriormente el padre, la madre, de pronto Greg con una voz
suave, ¿no? Gregorio, ¿qué te pasa? Pero nada, no podía, es que Gregorio todavía no tenía el autocontrol de la transmutación de lo que ahora era un ser, pues, convertido en un monstruoso insecto. Él intentaba de una forma bambolearse, incluso en la obra menciona que hubiera sido fácil que el padre y la criada se acercasen y pues ya él saliera con mayor facilidad, pero no sucedió eso, ¿no? Entonces se bamboleó, comenzó a arrastrarse hasta que llegó donde estaba la cerradura, con la mandíbula tomó de la llave y comenzó a torcerla, a moverla, hasta que abrió, como usted menciona, minuciosamente, meticulosamente, se atrapó con la puerta. Y de pronto, cuando ya la abertura era mucho más visible, ¿qué sucede? El padre, la madre esencialmente, pues se queda sorprendida de la situación. Y recién se da cuenta el jefe por qué Gregorio Samsa no había asistido al trabajo que él siempre pues asistía constantemente y disciplinadamente. Exacto. Todos los días salía a las 5 de la mañana y no había ningún día que él se enfermase. Exacto. O si de pronto se enfermaba, él iba, porque no existía para él una enfermedad física, ni mucho menos una enfermedad mental. O sea, era pues muy recurrente, muy constante, muy valorable en su trabajo Gregorio Samsa. Una sorpresa totalmente, que digamos, inimaginada para el jefe. Comenzó a retroceder pues y no sabía ya por dónde escapar. Exacto. Subía las escaleras y de pronto desapareció, y cuando Gregorio Samsa intentó perseguirlo, pues en este caso la madre y el padre se lo impidieron. Exactamente, el padre cogió el bastón y comenzó a lanzarlo sobre la espalda. Exacto. Sobre la mandíbula, lo botó sobre la puerta, se subió al cuarto. Creo yo que fue la parte donde ya comienza a notarse el rechazo, el desprecio, la incomprensión, la incomunicación que se tenía por la transformación de Gregorio Samsa a un ser existencial absurdamente y con una comunicación netamente humana. Vemos que hay una gran diferencia. Claro, muy bien. Y sobre todo ese impacto, ¿no? Un impacto tremendo para la familia, creo yo, que en todo el transcurso de la novela, para mi opinión personal, no lo llegan a asimilar. No lo llegan a asimilar la transformación que sufre Gregorio, ¿no? Y la hermana Grete en español, ¿no? En español, Grete. Al inicio, voy a llamarlo así, atendía a su hermano, ¿no? Lo atendía muy bien, llevándole sus alimentos y todo ello, pero posteriormente en el transcurso de la novela, Gretel sufre como un aislamiento hacia Gregorio, incluso llegando a la repugnancia, ¿no es así? Entonces, para mí personalmente, Grete Sansa, representa para mí, ¿no? Básicamente, en este caso, el intermedio. O sea, el intermedio o la duda, ¿no? Si es que acepto a mi hermano o no. Y por esa duda, ¿ok? Es lo que lo lleva a que primero ella atienda a su hermano y posteriormente lo termine rechazando, ¿no? Y si hablamos de la duda de Grete, esto finalmente termina básicamente doliéndole al propio Gregorio, ¿no? Porque Gregorio siente que mi hermana me acepta, estoy feliz, pero sin embargo posteriormente escucha incluso por sus interlocutores que tenía, ¿no? con Monstruo Insecto, que en una reunión de familia, la misma Grete menciona, hay que deshacernos de él. Esa frase quedó en la memoria de Gregorio. ¿Qué te pareció, Grete, su comportamiento? De alguna forma, es cierto, Grete pues iba después del desayuno a llevarle las comidas pertinentes después del almuerzo. En un principio, Grete quería descubrir cuál era el alimento perfecto, el alimento adecuado para Gregorio Samsa. Le llevó comidas frescas, todo muy bonito, ¿no?
se lo entregó, pero cuando regresó para recoger el plato, ¿qué sucede? Se da cuenta que Gregorio no había comido nada. No había comido nada. Primero le llevó pues el líquido, la leche, una de las comidas favoritas de Gregorio, con los panecillos encima, remojados, para poder comerlo. En un principio Gregorio intentó poner la mandíbula sobre la leche, pero le impedía. Y le pareció no gustoso, comenzó a asquearse, vamos a decirlo así, pestilente, tomar esa bebida o esa leche. Entonces, todo estaba pues, digamos, así, completo, tal cual lo había llevado, Grete tomó de los desperdicios que habían dejado 2 días después, ¿no? 2 días después de la comida, ya digámoslo así de esta manera, un alimento vinagrado, un alimento pasado, las verduras ya malolientes, podridas, se lo llevó y se dio cuenta que Gregorio Samsa tomaba ese alimento como suyo por la transformación de este insecto o que había sufrido, ¿no? Y comenzó a alimentarse y a comer pues todo el alimento que suscitaba. Hasta ahí iba bien. Hasta ahí iba la relación. Iba la relación. Claro. Iba después del desayuno, claro, ¿no? Después del almuerzo, todos los días. Es cierto que Gregorio Samsa, cuando entraba a Gret, se escondía debajo del canapé, debajo del sofá, ¿no? Para de pronto no asustar, porque estaba convertido, he de suponerse, en un ser totalmente desfigurado a la forma que ella acostumbraba a verlo a Gregorio, ¿no? Y después de ese tiempo, ¿dónde suscita esta cuestión de rechazo, ¿no?, de Gret hacia Gregorio? Porque es cierto, Gret representa la solidaridad, pero vamos a entenderlo como una solidaridad relativa, claro, una solidaridad que va a tener su límite, una solidaridad donde Gret se va a cansar del estado en que ella se encuentra, ¿no? ¿Y qué hace? Pues después que los huéspedes estaban en la casa, Gret comenzó a tocar el violín en su cuarto y los huéspedes se alegraron, se conmocionaron, se emocionaron por esa música tan melodiosa y solicitaron que Gret tocase pues, en la sala de estar, en el comedor. Y tocó, vino el padre y la madre y todo ello. Y Gregorio Samsa, atraído por la música, se acerca a la sala de estar. Estaba inmóvil, como si él no fuera, que preocuparse por su estado de transformación. O sea, los huéspedes al verlo, estando consciente como lo estaba antes, ¿no?, él supiera que de pronto se asustasen o se molestasen hasta poder pues reclamarle a los padres. Pero él no, es inmóvil. Entonces, al momento que los huéspedes se fijan en Gregorio, déjame decirte que no se asustan. Comienzan a verlo, deja de tomarle importancia a la música, comienzan a visualizarlo exactamente en uno de los hombres del medio, habían 3 huéspedes, del medio se conmociona y dice: ¿qué es esto? Esta clase de vecinos tienes aquí, porque pues, he de suponerse, los padres jamás iban a avisar que era su hijo, jamás. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el huésped comienza a conmocionarse y a reclamarle al padre, ¿no?, por qué tenía a este monstruoso insecto, mejor dicho, a esta clase de vecinos en la casa. Exacto. Y que ya había tomado la decisión de retirarse, voy a tomar esta palabra, y largarse de la casa sin pagarle ni un solo sol. Y hay que recordar algo. Los huéspedes eran un sustento económico para la familia Samsa. Así es. Y eso es lo que le dolió al padre, ¿no? Sí. Y eso, lógicamente, ocasiona el episodio de la manzana. Que básicamente, en este caso Gregorio, el padre lo vio ya como una amenaza que afectaba los intereses económicos de la familia Samsa. Y menciona Kafka en la obra, ¿no?, que Gregorio, lamentablemente, es atacado por el padre, ¿no? El padre descontrolado ataca a Gregorio por la situación embarazosa que le había hecho pasar con los inquilinos y todo ello, y lamentablemente, después de muchos intentos de lanzar manzanas,
una de ellas le cae en el caparazón a Gregorio, ¿no? Finalmente, Gregorio, en este caso, conjuntamente, conviviendo con la manzana en su caparazón, sabemos que la manzana, pasado un tiempo, se pudre, finalmente se pudre con el cuerpo de Gregorio, ¿no? Y esto conlleva a que Gregorio encuentre la muerte. Finalmente, sin ninguna importancia, la familia, un día, ¿no? La mucama, voy a llamarlo así, la sirvienta, ¿no? Estaba limpiando el cuarto de Gregorio, ¿no? Y de repente sale el cuerpo ya prácticamente muerto de Gregorio, le avisa a los familiares, sin importancia a ellos, únicamente la madre que le lloró, pero muy, voy a llamarlo así, muy restringidamente, lo lloró, ¿no? Y la novela termina con una esperanza puesta en Grete, ¿no? Que ya prácticamente había crecido ya y daba muchas conjeturas también, ¿no? Posiblemente buscar un marido adinerado para la familia, ¿no? U otras situaciones, ¿no? ¿Sí? Esta obra es una obra magna para mí, es una novela espectacular, ¿no? Una novela corta, ¿no? Que se inscribe lógicamente dentro del expresionismo literario, hablando ya de la corriente literaria a la cual pertenece Franz Kafka, ¿no? El vanguardismo, inicio del siglo XX, ¿ya? De toda una revolución total en la literatura, ¿no? Franz Kafka nos presenta una novela totalmente diferente a las novelas que solíamos, ¿no? Solíamos, en este caso, leer, ¿no? Y básicamente, como voy a repetir, es una obra espectacular, ¿ya? Que, como hemos mencionado, el autor refleja prácticamente su vida personal. Una de las personas importantes en la producción, en la vida de Kafka, y que gracias a él conocemos todas, casi la gran mayoría de las obras de Kafka, ¿no? Es su gran amigo Max Brooks, ¿no? ¿Qué papel importante jugó? Pues él fue uno de los personajes que prácticamente le llegaron, le heredó el famoso Franz Kafka, ¿no? Toda su producción, todos sus manuscritos. Pero aquí hay una cosa importante. Yo lo considero de esta manera. Max Brod, el mal amigo de la gente y el buen amigo interiorizado, conociendo su esencia de Franz Kafka, porque el pedido de Franz Kafka fue que quemaran todos los manuscritos. Pero eso lo explicó en su momento, que lo vamos a profundizar de seguro más adelante, por qué lo hizo. De todas maneras, el ser esencial de Max Brod. Exacto, ¿no? Y podemos pasar horas y horas hablando de Franz, la metamorfosis y todo ello, ¿no? Una obra publicada en el año de 1915, lógicamente, amigo y maestro Darwin, pero esto va a seguir, este conversatorio va a seguir. Lo estamos dejando para una segunda parte, ¿no? Porque falta visualizar muchas cosas, ¿no? Analizar a Max Brod, su importancia en la vida de Kafka, ¿no? El episodio de Kafka con sus manuscritos, ¿no? Dónde fueron a parar y todo eso, ¿no? Ya saben, este público, va a haber una segunda parte en torno a Franz Kafka y la metamorfosis y toda su producción literaria. Agradecer a usted, maestro, por estar el día de hoy acá en Zona Literaria, ¿no? Y agradecer también al público que me sigue y sigue al programa, ¿no? No deben olvidar que el video va a estar disponible en mi canal de YouTube, Diego Literatura, solamente Diego Literatura, y suscribirse a mi canal. También va a estar disponible en mi página oficial de Facebook, Full Literatura, ¿ya? Y también va a estar disponible en la red social personal del maestro. ¿Cómo lo pueden encontrar? Muy bien, a mí me encuentra como Darwin Támara, ¿no? De pronto, pues, también recalcar y saludar a la Academia del Sol, ¿ya? Y también, pues, saludar a mi academia Espíritu y Potencia en la Oratoria de la ciudad de Barranca. Muchas gracias, amigos, y sobre todo usted, maestro, un grande de la literatura. No se olviden suscribirse, Diego Literatura, ya para toda la vida, de todas maneras. Muy bien, y no olvidar que la lectura nos hace viajar sin tener que ir a otros lugares. Y no olviden también que el factor importante de este programa, el vivir de este programa, son ustedes. Espero que compartan el video y sobre todo nunca dejen de leer. Siempre corran, pero corran a una biblioteca.
corran a una librería, cómpranse los libros, porque los libros nutren el conocimiento. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias.